Las mujeres que se convertirían en algunas de las guardias de campos de concentración más temidas en la Alemania nazi no comenzaron siendo monstruos. Muchas eran solo mujeres jóvenes ordinarias que fueron atraídas al sistema a través de la indoctrinación, la manipulación y una lealtad feroz al régimen nazi. Provenían de trabajos cotidianos, como cocineras, peluqueras y camareras, pero fueron transformadas en brutales ejecutoras del terror nazi. Esta transformación no fue accidental. Fue un proceso cuidadosamente orquestado que comenzó mucho antes de que estas mujeres ingresaran a los campos. Comenzó con su reclutamiento e indoctrinación, especialmente a través de las organizaciones juveniles nazis, que jugaron un papel importante en moldearlas como agentes del horror. A medida que el régimen nazi se expandía, también lo hacía la necesidad de personal para supervisar el creciente número de campos de concentración. Inicialmente, los guardias de los campos de concentración eran predominantemente hombres, pero para principios de la década de 1940, las SS comenzaron a reclutar activamente a mujeres para servir como guardias, particularmente en los campos que albergaban prisioneras. La mayoría de estas mujeres no necesitaba tener experiencia laboral formal ni cualificaciones. El único requisito era la lealtad a la ideología nazi. Como resultado, muchas mujeres sin experiencia previa en la aplicación de la ley o el servicio militar se encontraron vistiendo uniformes de las SS y ejerciendo poder sobre las vidas de miles de prisioneros. Para algunas fue una oportunidad. Muchas de estas mujeres provenían de orígenes humildes y se sintieron atraídas por los campos de concentración debido a la seguridad laboral y el salario decente que las SS ofrecían. El régimen nazi pintaba este trabajo como patriótico, y las SS a menudo lo presentaban como un deber respetable y esencial hacia la patria. También había un sentido de aventura, especialmente para las mujeres jóvenes que quizás no tenían muchas perspectivas de carrera en la devastada Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Las mujeres que se unieron a las SS fueron prometidas con estabilidad financiera y un sentido de pertenencia a algo más grande que ellas mismas. Para muchas, este atractivo era suficiente para eclipsar cualquier vacilación moral que pudieran haber sentido. Creían que estaban sirviendo a su país y ayudando a asegurar un futuro glorioso para la raza aria. Muchas de estas mujeres habían sido indoctrinadas mucho antes de poner un pie en un campo de concentración, gracias a las organizaciones juveniles nazis como la Liga de Muchachas Alemanas, Bund Deutscher Mädel o BDM. Esta era la rama femenina de las juventudes hitlerianas, una organización diseñada para formar a la próxima generación de nazis leales. Niñas de tan solo 10 años eran inscritas en el BDM, donde se les enseñaba tanto tareas domésticas como cocina y cuidado infantil, así como la importancia de la pureza racial y la lealtad a Hitler. La misión del BDM era clara: moldear a las jóvenes en esposas y madres arias perfectas, pero también asegurarse de que estuvieran listas para servir al Estado nazi en cualquier capacidad que se les requiriera. Se les alimentaba con una dieta constante de propaganda nazi, que enfatizaba su papel en preservar la pureza de la raza alemana y apoyar a los hombres que luchaban en el frente. A las niñas se les decía que era su deber defender la patria de amenazas como el comunismo, los judíos y otros llamados enemigos del Reich. Para muchas de estas jóvenes, la Liga de Muchachas Alemanas era más que solo un grupo juvenil, era todo su mundo social. Estaban aisladas de influencias externas y criadas en un entorno donde la ideología nazi era vista como la verdad suprema. Para cuando eran adultas, muchas de estas mujeres estaban completamente convencidas de la rectitud de la causa nazi. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en los campos de concentración, muchas no lo vieron como un acto de crueldad, sino como una forma de servir a su país. Una vez reclutadas, las mujeres eran enviadas a campos de entrenamiento como Ravensbrück, el campo de concentración femenino más grande, que también servía como centro de formación para las guardias femeninas. El entrenamiento estaba diseñado para convertir a estas mujeres en ejecutoras implacables de la política nazi. Se les enseñaba cómo mantener el orden en los campos, a menudo mediante la violencia y la intimidación. Las mujeres eran entrenadas en las mismas tácticas brutales que sus contrapartes masculinas y se les alentaba a ver a los prisioneros como menos que humanos. Durante su tiempo en Ravensbrück,
Estas mujeres a menudo eran testigos de los horrores cotidianos de la vida en el campo: las palizas, la inanición, el trabajo forzado y las ejecuciones. Lejos de sentirse horrorizadas por lo que veían, muchas de las reclutas abrazaron sus roles. Sus superiores las animaban a ejercer su poder con mano de hierro, y lo hicieron. Algunas de las guardias femeninas incluso se hicieron famosas por su crueldad, sintiéndose orgullosas del miedo que inspiraban en los prisioneros. Es fácil preguntarse por qué estas mujeres, que a menudo eran tan jóvenes, se convirtieron en participantes tan dispuestas en la maquinaria nazi de la muerte. La respuesta, aunque incómoda, es compleja. Algunas estaban impulsadas por la ideología. Creían sinceramente en la visión nazi de un imperio racialmente puro. Otras estaban motivadas por el deseo de poder y control, disfrutando de la autoridad que tenían sobre los prisioneros. Para algunas, los campos simplemente eran un trabajo, una forma de ganarse la vida en un país devastado por la guerra y el colapso económico. La indoctrinación también jugó un papel enorme. Para cuando muchas de estas mujeres fueron reclutadas como guardias, habían pasado años inmersas en la propaganda nazi. Habían sido criadas para creer que los judíos, los romaníes y otros llamados enemigos del Estado eran subhumanos y merecían el destino que les esperaba en los campos. A los ojos de estas mujeres, no estaban cometiendo atrocidades, sino impartiendo justicia. Capítulo 2. La doble agente convertida en monstruo. Carmen Mori y el cruel reinado de Ravensbrück. La vida de Carmen Mori antes de convertirse en una de las guardias femeninas más temidas en los campos de concentración nazis era, según todos los informes, bastante diferente. Nacida en Suiza, Mori comenzó su carrera como periodista. Estaba bien educada y provenía de un entorno relativamente privilegiado, trabajando para publicaciones de renombre como lo que ahora conocemos como The Guardian. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro para ella cuando la Gestapo, la policía secreta nazi, la reclutó como agente doble a mediados de la década de 1930. A partir de ese momento, su historia se convirtió en una espiral de engaño, violencia y crueldad. Mori inicialmente espió para los nazis, recopilando información sobre políticos y miembros de la resistencia en toda Europa. Sin embargo, su lealtad siempre estuvo en duda, y pronto se encontró atrapada entre los nazis y su propio peligroso juego de espionaje. Después de ser arrestada por los franceses en 1940 y enfrentar una sentencia de muerte, el destino de Mori quedó sellado cuando los alemanes invadieron Francia. La Gestapo, que ya no confiaba plenamente en ella después de su breve encarcelamiento, decidió enviarla a un nuevo destino, directamente al horroroso mundo de los campos de concentración. En 1941, Carmen Mori fue enviada a Ravensbrück, un campo de concentración principalmente para mujeres. Pero no ingresó al campo como prisionera para ser castigada, sino que se convirtió en una capo, una prisionera en una posición de poder que ayudaba a las SS a controlar a la población del campo. Los nazis a menudo colocaban a los prisioneros en estos roles para reducir costos y asegurarse de que los prisioneros se vigilaran entre ellos. En su nuevo rol, Mori mostró su verdadera naturaleza. Era despiadada, violenta y sádica, y rápidamente se ganó la reputación de ser una de las capos más temidas de todo el campo. En Ravensbrück, Mori trabajaba en la enfermería, que se suponía debía ser un lugar donde los prisioneros enfermos recibieran atención médica. Sin embargo, bajo su control, se convirtió en una casa de los horrores. En lugar de ofrecer tratamiento, Mori usaba su posición para atormentar y matar prisioneros. Los sobrevivientes testificaron que parecía disfrutar del dolor ajeno, especialmente al apuntar a prisioneros con enfermedades mentales y aquellos demasiado débiles para defenderse. Una de sus tácticas más escalofriantes involucraba el uso de inyecciones letales. Mori llevaba jeringas llenas de sustancias que calmarían a los prisioneros de forma permanente. Se burlaba de sus víctimas mientras las inyectaba, a menudo diciendo cosas como «Esto te calmará para siempre, mi amor», antes de reírse y dejarlos morir. Según varios relatos, Mori usaba su posición para llevar a cabo experimentos retorcidos en los prisioneros bajo su cuidado, inyectándoles productos químicos mortales y observando cómo perecían lentamente. Estas inyecciones a menudo se realizaban sin razón alguna, salvo por el aparente disfrute de Mori al ver sufrir a las personas.
También hubo informes de que encerraba a los prisioneros, algunos de ellos desnudos y vulnerables, en habitaciones sin ventanas, sin comida ni agua. Dejados a morir de hambre y en la más absoluta oscuridad, estos prisioneros a menudo morían de manera lenta y agonizante. Los testigos afirmaron que las condiciones en estas habitaciones eran tan horribles que cuando finalmente se abrían las puertas, los cuerpos a menudo se encontraban mutilados, con los prisioneros habiéndose mordido los propios dedos o intentando arrancarse los ojos en su desesperación. El reinado de terror de Mori fue particularmente brutal en la enfermería. Fue aquí donde, según se informa, torturaba a prisioneros que ya estaban enfermos y débiles, llevándolos más allá del límite de la desesperación. Los prisioneros que no podían pararse o moverse lo suficientemente rápido eran sometidos a brutales golpizas, a menudo con un cinturón o una manguera de goma. Ella encontraba un placer perverso al obligar a estas mujeres enfermas a desnudarse y permanecer de pie durante horas en temperaturas heladas, observando cómo la hipotermia se apoderaba de ellas. Los prisioneros que eran admitidos en la enfermería a menudo hablaban de cómo temían ver a Mori. En lugar de ser tratados por sus enfermedades, eran torturados aún más. Se dice que ella encontraba un placer especial en atormentar a los enfermos mentales, refiriéndose a ellos como burros y cuerpos inútiles antes de someterlos a sus formas más crueles de castigo. En un incidente particularmente espantoso, Mori supuestamente arrastró a una prisionera con enfermedades mentales por el suelo de la enfermería, burlándose de ella antes de administrarle una inyección letal que acabó con su vida. Los testigos de Ravensbrück han contado cómo Mori caminaba por la enfermería como si fuera su dueña, tomando nota de los prisioneros más débiles y vulnerables antes de decidir su destino. Ejercía un poder absoluto, actuando con total impunidad, sabiendo que nadie cuestionaría sus acciones. Los prisioneros le tenían terror y con razón. Cualquier leve desobediencia, por pequeña que fuera, podía resultar en una golpiza o incluso en la muerte a manos de ella. Después de la guerra, las atrocidades de Ravensbrück salieron a la luz y Carmen Mori fue capturada. Su juicio, como los de muchos otros guardias de campos de concentración, fue altamente publicitado. Fue acusada de crímenes de guerra, incluyendo la tortura y el asesinato de innumerables prisioneros durante su tiempo en el campo. La sala del tribunal quedó horrorizada mientras los testigos relataban sus brutales actos de crueldad, en particular su uso de inyecciones letales. Pero, al igual que en su tiempo como agente doble, Mori una vez más encontró una manera de escapar de su destino. A medida que se acercaba el día de su ejecución, decidió acabar con su propia vida en lugar de enfrentar la justicia. El 9 de abril de 1947, apenas un mes antes de que fuera ahorcada, Carmen Mori se suicidó en su celda. Había escapado de la horca, pero no del legado de horror que dejó atrás. Capítulo 3. Brutalidad sin límites. El reinado de terror de Hertha Bote en los últimos días de Bergen-Belsen. Hertha Bote, como muchas de las guardias femeninas en los campos de concentración nazis, no comenzó su carrera en las SS. Originalmente entrenada como enfermera, más tarde se vio atraída por el oscuro sistema de violencia y crueldad del régimen nazi. Al final de la guerra, Bote había ganado una temible reputación por su brutal tratamiento hacia los prisioneros, particularmente en Bergen-Belsen, uno de los campos más horrendos liberados por los aliados. La transición de Bote de enfermera a guardia de un campo de concentración comenzó cuando se unió a las SS mientras la guerra continuaba. Aunque muchas mujeres fueron reclutadas, Bote, como muchas de sus compañeras, parecía aceptar la autoridad y el control que venían con su posición. Rápidamente ascendió en los rangos, convirtiéndose en supervisora en varios campos, incluidos Auschwitz y Stutthof, antes de terminar en Bergen-Belsen, donde su crueldad se desató por completo. Una de las cosas que diferenciaba a Hertha Bote de otras guardias femeninas era su disposición a usar la violencia para imponer su poder sobre los prisioneros. Era conocida por ser físicamente imponente, con una estatura de más de 1,80 m, lo que la convertía en una figura intimidante en los campos. Bote frecuentemente llevaba un pesado bastón de madera o un látigo, que no dudaba en usar contra los prisioneros por las infracciones más pequeñas. Los sobrevivientes de los campos donde Bote trabajó
recuerdan su temperamento violento y su entusiasmo por arremeter contra los prisioneros. En Stutthof, donde sirvió antes de ser transferida a Bergen-Belsen, era conocida por golpear a los prisioneros con sus propias manos, a menudo hasta dejarlos inconscientes. La más mínima desobediencia percibida podía provocar su violencia, y golpeaba a los prisioneros con tanta fuerza que a menudo sufrían fracturas óseas y heridas graves. La brutalidad de Bothe no se limitaba a unos pocos incidentes, era una ocurrencia diaria, convirtiendo la vida de los prisioneros bajo su supervisión en una pesadilla constante. En los últimos meses de la guerra, mientras el régimen nazi comenzaba a desmoronarse y las fuerzas soviéticas avanzaban, Herta Bothe desempeñó un papel importante en las marchas de la muerte que transportaban prisioneros de un campo a otro. Estas marchas, que tenían como objetivo evitar que los prisioneros fueran liberados por los aliados en avance, eran conocidas por su brutalidad. Miles de prisioneros murieron en el camino debido al agotamiento, enfermedades y la violencia a manos de los guardias. Bothe, como una de las guardias responsables de supervisar estas marchas, fue especialmente brutal. Obligaba a los prisioneros a caminar durante kilómetros en condiciones de frío extremo, con poca o ninguna comida o agua. Aquellos que no podían mantenerse al ritmo a menudo eran golpeados hasta la muerte o fusilados en el acto. Los sobrevivientes relataron cómo Bothe gritaba a los prisioneros, se burlaba de su sufrimiento y los golpeaba con su bastón o con los puños si tropezaban o caían. Muchos de los prisioneros que sobrevivieron a las marchas de la muerte testificaron que fue la crueldad de Bothe la que hizo estas reubicaciones forzadas aún más mortales. Cuando Herta Bothe llegó a Bergen-Belsen a principios de 1945, entró en un campo que ya estaba al borde del colapso total. Las condiciones allí eran horribles. Miles de prisioneros estaban hacinados en barracones sobrepoblados. La enfermedad era rampante y los cadáveres yacían apilados en las áreas abiertas del campo, a menudo dejados para pudrirse porque ya no había nadie que pudiera enterrarlos. El tifus, la disentería y el hambre cobraban cientos de vidas todos los días, y los guardias de las SS hacían poco por ayudar. De hecho, contribuían al sufrimiento. En Bergen-Belsen, el reinado de terror de Bothe continuó. Estaba a cargo de un destacamento de trabajo, obligando a los prisioneros a trabajar bajo las condiciones más brutales, a pesar de que muchos de ellos ya estaban al borde de la muerte debido a la desnutrición y las enfermedades. A Bothe no le importaba. Golpeaba a los prisioneros que eran demasiado débiles para trabajar, a menudo llevándolos al punto del colapso. Disfrutaba infligiendo el mayor dolor posible, pateando y golpeando rutinariamente a los prisioneros que no podían cumplir con las exigencias del trabajo forzado. A medida que la situación en el campo empeoraba y las SS comenzaban a perder el control, Bothe no cedió. De hecho, parecía deleitarse en el caos, usándolo como excusa para intensificar su comportamiento violento. Para cuando las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, el campo se había convertido en un infierno en la tierra. Los soldados que entraron en el campo quedaron horrorizados por lo que encontraron. Montones de cadáveres demacrados, prisioneros apenas vivos que parecían esqueletos ambulantes y un hedor a muerte que se extendía por cada rincón del campo. Las fuerzas británicas rápidamente arrestaron a los guardias de las SS, incluida Bothe, que ni siquiera intentó escapar. Junto con otros guardias, fue obligada a participar en la limpieza del campo, enterrando los cuerpos de aquellos que murieron bajo su vigilancia. Bothe luego se quejó de la indignidad de tener que manejar los cadáveres en descomposición, sin expresar ninguna simpatía por los prisioneros que habían sufrido tan horriblemente. Después de la liberación de Bergen-Belsen, Herta Bothe, junto con varios otros guardias, fue arrestada y juzgada por crímenes de guerra. El Tribunal Militar Británico en los juicios de Belsen estaba particularmente interesado en el papel de Bothe en las atrocidades de Bergen-Belsen y durante las marchas de la muerte. Durante el juicio, los sobrevivientes ofrecieron testimonios aterradores sobre su brutalidad, describiendo cómo golpeaba a los prisioneros hasta la muerte, los obligaba a trabajar hasta el colapso y disfrutaba de su sufrimiento. Sin embargo, Bothe mostró poco remordimiento por sus acciones durante el juicio. Cuando se le preguntó sobre su papel en las golpizas, simplemente declaró que los prisioneros no seguían órdenes y que merecían el castigo.
Su fría actitud y su negativa a aceptar la responsabilidad por las horribles condiciones en Bergen-Belsen solo aumentaron el asco que rodeaba su caso. Finalmente, Bothe fue sentenciada a 10 años de prisión por sus crímenes. Sin embargo, a diferencia de algunas de las otras guardias femeninas que fueron condenadas a muerte por sus acciones, la sentencia de Bothe fue relativamente indulgente. Esta indulgencia probablemente se debió al hecho de que, aunque era indudablemente brutal, no había pruebas suficientes que la vincularan directamente con los asesinatos en masa que tuvieron lugar en las cámaras de gas en otros campos, como Auschwitz. A pesar de su papel en el sufrimiento y la muerte de innumerables prisioneros, Bothe cumplió solo una parte de su condena. En 1951, después de solo 6 años en prisión, fue liberada anticipadamente. Vivió el resto de su vida en relativa oscuridad, evitando en gran medida el escrutinio público por sus crímenes. En entrevistas posteriores, Bothe permaneció sin arrepentimiento por sus acciones durante la guerra. Se refirió a sí misma como una víctima de las circunstancias, afirmando que no tuvo más opción que seguir órdenes. Incluso en su vejez, se negó a reconocer el dolor y sufrimiento que había infligido a tantas personas inocentes. Capítulo 4. La Señora de la Muerte. La orquestación del asesinato en masa por Maria Mandl en Auschwitz. El nombre de Maria Mandl está asociado con algunas de las atrocidades más horribles cometidas durante el Holocausto. Nacida en Austria en 1912, Mandl no destacaba inicialmente como alguien destinada a una vida de violencia y crueldad. Sin embargo, al final de la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en una de las guardias femeninas más importantes en Auschwitz, ganándose el apodo de la Señora de la Muerte. Su posición en el campo y su implicación directa en el proceso de selección significaron que fue personalmente responsable de la muerte de más de 500.000 personas, la mayoría de las cuales fueron enviadas a las cámaras de gas bajo sus órdenes. El ascenso de Mandl en las filas del sistema de campos de concentración nazi fue rápido. Se unió a las SS en 1938, trabajando inicialmente en el campo de Lichtenburg antes de ser transferida a Ravensbrück, donde perfeccionó las habilidades de crueldad y violencia que la harían infame. Su tiempo en Ravensbrück sirvió como preparación para el papel que desempeñaría más tarde en Auschwitz, donde llegó en 1942. Como la guardia femenina de mayor rango en Auschwitz-Birkenau, Mandl tenía un nivel de poder prácticamente sin restricciones. Era la supervisora principal, Oberaufseherin, lo que significaba que estaba a cargo de todas las guardias femeninas y de las decenas de miles de prisioneras en el campo. En Auschwitz, las responsabilidades de Mandl iban mucho más allá de simplemente supervisar a las prisioneras. Estaba directamente involucrada en el proceso de selección, una tarea horrenda que determinaba cuáles de los recién llegados estaban aptos para el trabajo y cuáles serían enviados directamente a las cámaras de gas. Cada día, mientras llegaban trenes llenos de prisioneros al campo, Mandl se encontraba en la rampa junto con sus compañeros oficiales de las SS, decidiendo fríamente quién viviría y quién moriría. La gran mayoría, especialmente los niños, los ancianos y los enfermos, eran enviados a su muerte, a menudo dentro de las horas posteriores a su llegada a Auschwitz. Estas selecciones se hacían sin emoción alguna, y Mandl trataba el proceso como una parte rutinaria de su trabajo. Según los testimonios de los sobrevivientes de Auschwitz, era conocida por su actitud severa y su absoluta falta de compasión. Los prisioneros recordaban cómo separaba a las familias, arrancando a los niños de los brazos de sus madres y enviándolos a las cámaras de gas con un simple gesto de la mano. Mandl parecía sentirse orgullosa de la autoridad que ejercía, disfrutando del miedo que causaba. Su fría indiferencia ante el sufrimiento que la rodeaba la convirtió en una de las figuras más temidas en el campo, pero la crueldad de Mandl no se limitaba al proceso de selección. Era conocida por su trato brutal hacia los prisioneros dentro del campo. Participaba regularmente en las golpizas y torturas de aquellos que estaban demasiado débiles o enfermos para trabajar. Los testigos describían cómo personalmente azotaba a las mujeres hasta la muerte o las pateaba hasta que dejaban de moverse. Era especialmente conocida por dirigir su crueldad hacia las mujeres enfermas, viéndolas como inútiles y prescindibles.
Los sobrevivientes hablaban de cómo caminaba por los barracones y señalaba a quienes consideraba incapaces, enviándolas al bloque 25, una zona de espera para prisioneros destinados a las cámaras de gas. El sadismo de Mandel también era psicológico. Aprovechaba cualquier oportunidad para quebrar el espíritu de los prisioneros bajo su control. Uno de los ejemplos más horrendos de esto fue su participación en la organización de la Orquesta del Campo. La orquesta estaba compuesta por prisioneras que eran forzadas a tocar música mientras los recién llegados marchaban hacia las cámaras de gas. Mandel fue una figura clave en el establecimiento y supervisión de este grupo, y los sobrevivientes la recordaban sonriendo mientras las mujeres tocaban melodías alegres, mientras miles de personas eran conducidas a su muerte. Esta burla macabra de la humanidad añadía una tormenta adicional al sufrimiento ya insoportable de los prisioneros. El reinado de terror de Mandel en Auschwitz duró hasta la liberación del campo en 1945. Para entonces se había convertido en una de las figuras más poderosas y temidas dentro de todo el sistema de campos de concentración nazi. Cuando Auschwitz fue evacuado antes de la llegada de las fuerzas soviéticas, Mandel huyó, pero fue capturada más tarde ese mismo año por tropas estadounidenses. Su arresto marcó el comienzo de un juicio largamente esperado por las innumerables atrocidades que había cometido. En 1947, Maria Mandel fue llevada a juicio por las autoridades polacas en el juicio de Auschwitz en Cracovia. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los sobrevivientes se presentaron para testificar sobre los horrores que habían soportado bajo su supervisión. Relataron historias sobre su participación en el proceso de selección, las golpizas, las muertes y las formas sádicas en que infligía sufrimiento a aquellos que consideraba inferiores. Su papel en el envío de cientos de miles de mujeres, niños y ancianos a las cámaras de gas fue un tema central en el juicio. Mandel mostró poco remordimiento durante el juicio. Mantuvo una actitud fría y distante, similar a la que había mostrado durante su tiempo en Auschwitz. Su defensa, como la de muchos otros criminales de guerra nazis, fue que simplemente estaba siguiendo órdenes. Pero la magnitud de sus crímenes dejó en claro que había ido mucho más allá de lo que se le exigía por parte del régimen nazi. Mandel había abrazado su papel con entusiasmo, disfrutando del dolor y la muerte que infligía. El juicio concluyó con un veredicto de culpabilidad, y Mandel fue condenada a muerte por crímenes contra la humanidad. El día 24 de enero de 1948 fue ejecutada en la horca. Su muerte trajo una pequeña medida de justicia a los sobrevivientes de Auschwitz, pero nunca podría deshacer los horrores que ayudó a crear. Hasta el final, Mandel permaneció como una figura de maldad fría y calculada, una mujer que había abrazado plenamente la brutalidad del régimen nazi y había utilizado su posición para llevar a cabo el asesinato en masa de personas inocentes. Capítulo 5. El látigo del miedo. La despiadada regla de Anneliese Coleman en Neuengamme y Bergen-Belsen. Anneliese Coleman no comenzó su carrera en las SS en algún prestigioso rol militar. Antes de la guerra, era una simple conductora de tranvía en Hamburgo, llevando una vida ordinaria. Pero cuando la guerra llegó a sus últimas etapas, ella, como muchas otras mujeres, se encontró atraída por las filas del sistema de campos de concentración nazi. Lo que siguió fue un rápido descenso hacia la crueldad, ya que Coleman se hizo conocida por su brutal tratamiento a los prisioneros, particularmente por su violento uso de un látigo. Tanto en Neuengamme como en Bergen-Belsen se ganó la reputación de ser una de las guardias femeninas más despiadadas, desatando el terror sobre innumerables prisioneros indefensos. El camino de Coleman hacia el poder en los campos de concentración comenzó cuando se unió a la auxiliar femenina de las SS. Rápidamente fue puesta a cargo de supervisar a prisioneras, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus tendencias sádicas salieran a la luz. En Neuengamme, uno de los campos donde trabajó antes de ser transferida a Bergen-Belsen, Coleman desarrolló un aterrador método de control. Siempre llevaba un látigo. Este era su herramienta preferida para infligir dolor a los prisioneros. El látigo se convirtió en un símbolo de su poder, y lo usaba con frecuencia y con una fuerza aterradora. Los sobrevivientes de Neuengamme recordaban cómo Coleman azotaba a los prisioneros indiscriminadamente, a menudo sin razón aparente, más que para recordarles su dominio.
Incluso la más pequeña desobediencia o error podía resultar en un brutal azote. Lo que la hacía aún más temida era su tendencia a apuntar a los prisioneros más vulnerables, incluidas las mujeres embarazadas. Coleman no mostraba piedad hacia estas mujeres, a pesar de su obvia vulnerabilidad física. Los sobrevivientes describían cómo las golpeaba con el látigo hasta dejarlas al borde del colapso, dejándolas sangrando e incapaces de mantenerse en pie. Su sadismo no estaba limitado a ningún grupo particular de prisioneros. Cualquiera bajo su supervisión corría el riesgo de ser víctima de su violencia. Ya fuera una joven que luchaba por cumplir con las demandas laborales o una anciana demasiado débil para caminar, Coleman se abalanzaba con su látigo, castigando sin remordimiento alguno. Los sonidos de sus latigazos eran tan frecuentes que muchos prisioneros aprendieron a evitar el contacto visual con ella, con la esperanza de escapar de su atención. En marzo de 1945, cuando la guerra comenzó a volverse en contra de los alemanes y las SS se apresuraban a evacuar sus campos, el reinado de terror de Coleman continuó. Junto con otros guardias, participó en la supervisión de las marchas de la muerte. Estas eran largas evacuaciones forzadas de prisioneros destinadas a evitar que cayeran en manos de los aliados. Estas marchas fueron algunos de los episodios más brutales en los últimos meses del Holocausto. Los prisioneros eran obligados a caminar durante kilómetros en condiciones de frío extremo, sin comida, agua o ropa adecuada. Muchos murieron en el camino por agotamiento, hambre o exposición. El papel de Coleman en las marchas de la muerte fue particularmente despiadado. Mientras los prisioneros avanzaban penosamente por la nieve y el barro, ella los seguía de cerca, látigo en mano, lista para golpear a cualquiera que no pudiera mantener el ritmo. Aquellos que se quedaban atrás o colapsaban eran golpeados hasta que no podían moverse más. Para muchos, estas golpizas resultaron fatales. No dudaba en usar su látigo sobre los más débiles y vulnerables, sabiendo muy bien que muchos de ellos no sobrevivirían. Los prisioneros recordaban que su presencia durante las marchas era una fuente constante de miedo, ya que nunca sabían cuándo podrían convertirse en su próximo objetivo. Después de las marchas de la muerte, Coleman terminó en Bergen-Belsen, uno de los campos de concentración más conocidos de la guerra. Para cuando llegó, el campo ya estaba en un estado de horror inimaginable. Miles de prisioneros morían cada día a causa de enfermedades, hambre y condiciones de vida indescriptibles. El campo estaba tan superpoblado que los muertos yacían en montones sin enterrar, mientras los vivos luchaban por sobrevivir entre la muerte y la desesperación. En Bergen-Belsen, Coleman continuó usando su látigo para mantener el control sobre los prisioneros, a pesar de las desesperadas condiciones. Incluso mientras el campo se sumía en el caos, ella seguía siendo tan violenta como siempre. Los prisioneros describían cómo caminaba por los barracones, azotando a cualquiera que fuera demasiado débil para moverse rápidamente o demasiado enfermo para seguir sus órdenes. Su uso del látigo iba más allá de mantener la disciplina. Era una forma de afirmar su dominio e infundir miedo. Incluso en un campo donde la muerte estaba en todas partes, la presencia de Coleman era un recordatorio constante de que la brutalidad seguía siendo una amenaza diaria. Cuando las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, Coleman, como muchos de los otros guardias de las SS, fue capturada. Los liberadores quedaron horrorizados por lo que encontraron en el campo. Miles de cadáveres sin enterrar, prisioneros al borde de la muerte por enfermedades y hambre, y una ruptura total de cualquier tipo de orden. Los británicos no perdieron tiempo en arrestar a los guardias responsables de las atrocidades y Coleman fue rápidamente puesta bajo custodia. A pesar de la abrumadora evidencia de sus crímenes, el destino de Coleman después de la guerra fue sorprendentemente indulgente. Fue llevada a juicio durante los juicios de Belsen, donde los sobrevivientes testificaron sobre su uso del látigo y su participación en las marchas de la muerte. Los testigos describieron la brutalidad con la que golpeaba a los prisioneros y cómo no tenía reparos en usar la violencia contra aquellos que ya sufrían por las horribles condiciones del campo. Un sobreviviente recordó cómo Coleman había azotado tan severamente a una mujer embarazada que perdió el conocimiento. Su cuerpo quedó desplomado y sangrando en el suelo. Otro testigo describió el terror de la marcha de la muerte, donde el látigo de Coleman siempre estaba presente,
asegurándose de que nadie se quedara atrás sin pagar un terrible precio. A pesar de estos testimonios, Coleman fue sentenciada a solo 2 años de prisión. Esta indulgencia se debió en parte al hecho de que, a diferencia de algunos de los guardias más importantes, no había estado directamente involucrada en las exterminaciones en masa en campos como Auschwitz. El caos en Bergen-Belsen en sus últimos días también hizo difícil reunir pruebas concretas que la vincularan a asesinatos específicos. El tribunal parecía verla como una figura de menor rango en la jerarquía de las SS, aunque los sobrevivientes de su crueldad probablemente no estarían de acuerdo con esa evaluación. Coleman cumplió su condena y fue liberada poco después de su juicio. Nunca expresó públicamente remordimiento por sus acciones, y hay poco registro de lo que sucedió con ella después de su liberación. Anneliese Coleman puede que no haya sido una de las guardias femeninas más importantes de las SS, pero su legado de violencia y crueldad es innegable. Capítulo 6. La bestia hermosa. El reino mortal de celos y crueldad de Irma Grese en Auschwitz. Irma Grese, a menudo referida como la bestia hermosa, fue una joven que ascendió a uno de los puestos más temidos en el sistema de campos de concentración nazi, a una edad en la que la mayoría de las personas apenas comienzan a descubrir su futuro. El ascenso de Grese a la fama fue posible gracias a su extrema crueldad y el placer sádico que parecía obtener del sufrimiento ajeno. Cuando tenía apenas 22 años, se había convertido en una de las guardias femeninas más infames de Auschwitz, con una reputación tan temible que sobrevivió a su corta vida. Su brutal reinado en Auschwitz estuvo alimentado por los celos, la violencia y una sed insaciable de poder. Nacida en 1923, Grese provenía de un entorno simple. Como muchos jóvenes alemanes de la época, fue adoctrinada desde temprana edad en la ideología nazi. Se unió a la Liga de Muchachas Alemanas, la rama femenina de las juventudes hitlerianas, donde le enseñaron a creer en la superioridad racial de la raza aria y la necesidad de eliminar a aquellos considerados indignos. A finales de su adolescencia, Grese había abrazado completamente estas creencias y deseaba desempeñar un papel activo en el régimen nazi. Con apenas 19 años, se ofreció como voluntaria para servir en las SS, donde su vida tomó un giro oscuro e irreversible. En 1942, Grese fue asignada a Auschwitz-Birkenau, el mayor y más mortal de todos los campos de exterminio nazis. Allí, rápidamente ascendió en las filas hasta convertirse en supervisora principal, solo por debajo de la oficial femenina de más alto rango del campo, Maria Mandl. Grese fue puesta a cargo de las prisioneras y fue en este rol donde su naturaleza brutal emergió por completo. Los prisioneros que sobrevivieron a su reinado más tarde la describieron como una mujer que disfrutaba infligir dolor y a menudo hacía todo lo posible para hacer miserable la vida de aquellos bajo su control. Uno de los aspectos más infames de la crueldad de Grese fue su uso de un perro grande y feroz. El perro había sido entrenado para atacar prisioneros bajo comando, y Grese lo utilizaba como un arma para afirmar su dominio. Patrullaba el campo con el animal a su lado, y si veía a un prisionero que la disgustaba, ya fuera porque caminaba demasiado despacio, parecía débil o simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, soltaba al perro sobre ellos. Los sobrevivientes contaban historias de cómo Grese reía mientras el perro destrozaba a sus víctimas, matándolas o dejándolas con horribles heridas. La mera visión de Grese y su perro era suficiente para provocar olas de terror en el campo, pero su crueldad no se limitaba al uso de su perro. Grese era conocida por golpear violentamente a los prisioneros, a menudo con un látigo que llevaba consigo en todo momento. Este látigo se convirtió en un símbolo de su autoridad y su sadismo, y no dudaba en usarlo. Azotaba a los prisioneros por la más mínima infracción, a veces sin razón alguna. Los sobrevivientes contaban cómo azotaba tan brutalmente a las mujeres que quedaban inconscientes, sus cuerpos cubiertos de profundos cortes y heridas abiertas. En algunos casos, estas golpizas resultaban fatales, con prisioneros muriendo por la pura brutalidad del castigo. El comportamiento sádico de Grese también se extendía a su participación en el proceso de selección en Auschwitz. Este era el proceso por el cual los nuevos prisioneros que llegaban al campo eran seleccionados.
Aquellos considerados aptos para el trabajo se les permitía vivir, mientras que el resto era enviado a las cámaras de gas. Grese participaba en estas selecciones con una indiferencia casi mecánica, decidiendo el destino de cientos de prisioneros cada día, pero lo que hacía que sus acciones fueran aún más perturbadoras era la crueldad personal que inyectaba en estos procedimientos ya de por sí horribles. A menudo, seleccionaba a prisioneros que consideraba más atractivos que ella, enviándolos a las cámaras de gas por puro celo. Las inseguridades de Grese parecían alimentar su violencia, mientras descargaba sus frustraciones sobre los prisioneros que tenían la mala suerte de llamar su atención. Irma Grese disfrutaba jugar con los prisioneros dándoles falsas esperanzas antes de arrebatárselas. Una de las maneras en que lo hacía era permitiendo que los prisioneros creyeran que podrían escapar del proceso de selección, solo para enviarlos a la muerte en el último minuto. Su sadismo estaba calculado y parecía deleitarse en el poder que tenía sobre la vida y la muerte. Para aquellos bajo su vigilancia, no había escape del tormento diario que ella infligía. En 1945, cuando los aliados se acercaban al régimen nazi, Grese fue transferida a Bergen-Belsen, otro campo donde las condiciones ya eran extremadamente duras. Pero incluso en los últimos días de la guerra, cuando la máquina nazi comenzaba a desmoronarse, la crueldad de Grese no disminuyó. Continuó golpeando prisioneros, soltando su perro sobre ellos y participando en los horrores diarios del campo. Cuando los británicos liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, encontraron a miles de prisioneros demacrados y moribundos, muchos de los cuales habían sufrido bajo la vigilancia de Grese. A pesar del caos al final de la guerra, Grese no intentó huir. Fue capturada por los británicos, quienes estaban decididos a llevar a los guardias de las SS en Bergen-Belsen ante la justicia. En los meses que siguieron, Grese fue juzgada en los juicios de Belsen, donde fue una de las acusadas más destacadas. El testimonio en su contra fue abrumador. Uno tras otro, los sobrevivientes se presentaron para relatar los horrores que habían soportado a sus manos. Hablaron de sus brutales golpizas, del uso de su perro para matar prisioneros y de su papel en el proceso de selección en Auschwitz. Durante todo el juicio, Grese mostró poco remordimiento. Sostenía que solo estaba siguiendo órdenes y se negó a asumir la responsabilidad de las atrocidades que había cometido. Su fría y distante actitud durante los procedimientos solo alimentó la indignación pública. El hecho de que fuera tan joven, con solo 22 años al momento de su juicio, hacía que sus crímenes fueran aún más impactantes. ¿Cómo podía alguien tan joven ser capaz de cometer actos tan monstruosos? En diciembre de 1945, Irma Grese fue condenada a muerte por su papel en las atrocidades de Auschwitz y Bergen-Belsen. Su ejecución se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1945 por el verdugo británico Albert Pierrepoint. Cuando llegó el momento, Grese, según se informó, caminó hacia la horca sin mostrar el menor indicio de miedo. Sus últimas palabras fueron, supuestamente, schnell, la palabra alemana para rápido, como si estuviera al mando hasta el final. Capítulo 7. El sabueso de la muerte. Johanna Bormann y el uso de perros para aterrorizar y matar prisioneros. Conocida como la mujer con el perro, Bormann se convirtió en una de las guardias más temidas en los campos de concentración nazis, particularmente en Auschwitz y Bergen-Belsen. Utilizaba a su perro como un arma, entrenando al animal para atacar a los prisioneros bajo su mando, causando innumerables muertes y heridas horribles. Su pequeña y delgada figura desmentía el terror que infligía a los prisioneros a su cargo, quienes la recordaban no por su tamaño, sino por el animal feroz que controlaba. Nacida en 1893, Bormann era mayor que muchas de las otras guardias femeninas que se destacaron en el régimen nazi. Se unió a las SS más tarde en su vida, después de un comienzo humilde trabajando en cocinas y otros trabajos civiles. La decisión de Bormann de convertirse en guardia de un campo de concentración llegó en un momento en que los nazis estaban expandiendo sus operaciones y necesitaban más personal para supervisar la afluencia de prisioneros. A pesar de su entrada relativamente tardía en las SS, Bormann rápidamente se hizo un nombre, no a través de la violencia física como algunos de sus compañeros,
sino a través del uso escalofriante de su perro como medio de control. Bormann fue asignada primero a Ravensbrück, el campo de concentración exclusivamente femenino donde muchas guardias recibían su entrenamiento. Sin embargo, fue en Auschwitz donde ganó su reputación como una guardia que aterrorizaba a los prisioneros con la ayuda de su pastor alemán. Los sobrevivientes de Auschwitz recordaban el temor que sentían al ver a Bormann caminar por el campo, siempre con su perro a su lado. El perro, un animal grande y poderoso, estaba entrenado para responder a las órdenes de Bormann con precisión letal. Con un simple gesto o palabra de Bormann, el perro saltaba sobre un prisionero, hundiendo sus dientes en su carne y dejándolo temblando de dolor. Bormann no mostraba ninguna duda en usar su perro para infligir dolor. Soltaba al perro sobre los prisioneros por desobediencias menores, ya fuera por caminar demasiado despacio, no seguir una orden o simplemente mirarla de la manera incorrecta. En algunos casos, los prisioneros que tenían la mala suerte de cruzarse en el camino de Bormann eran desgarrados hasta la muerte por su perro. Aquellos que sobrevivían a los ataques quedaban con heridas profundas, muchas veces sin recibir atención médica, lo que llevaba a infecciones que resultaban tan mortales como las heridas iniciales. Un sobreviviente recordó haber visto a una prisionera que había sido atacada por el perro de Bormann, yaciendo en una cama de hospital, su cuerpo cubierto de profundas heridas, muriendo lentamente por envenenamiento de la sangre. Bormann parecía disfrutar del miedo que podía provocar con la mera presencia de su perro. Los testigos en su juicio posterior a la guerra relataron cómo desfilaba por el campo, provocando intencionadamente a los prisioneros para poder soltar a su perro sobre ellos, incluso en un entorno donde la violencia y la muerte eran parte de la vida diaria. El uso que Bormann hacía de su perro se destacaba por ser particularmente salvaje. Cuando Bormann fue transferida a Bergen-Belsen en 1945, su reputación de brutalidad la siguió. Para entonces, Bergen-Belsen era un lugar de absoluto horror. El campo estaba superpoblado, plagado de enfermedades, y los prisioneros morían de hambre por cientos cada día. Los guardias de Bergen-Belsen, incluida Bormann, mostraban poca simpatía por el sufrimiento que presenciaban. Bormann continuó utilizando a su perro como una herramienta de terror, soltándolo sobre prisioneros que estaban demasiado débiles para defenderse. El hedor de la muerte impregnaba el aire, y aún así la crueldad de Bormann persistía. Incluso en los últimos meses de la guerra, mientras el régimen nazi se desmoronaba y los aliados avanzaban, ella seguía siendo una figura despiadada y temida. Un relato particularmente aterrador de Bergen-Belsen describió cómo Bormann animó a su perro a atacar a un grupo de prisioneras que estaban demasiado débiles para ponerse de pie durante el pase de lista. El perro las desgarró, arrancando carne y dejándolas gritando de dolor mientras Bormann observaba, indiferente a su sufrimiento. Los sobrevivientes contaban cómo ella reía mientras su perro desgarraba a los prisioneros, disfrutando sádicamente del poder que tenía sobre sus vidas. Algunas de las prisioneras que sobrevivieron a los ataques fueron enviadas más tarde a las cámaras de gas, demasiado heridas o débiles para ser de utilidad en el campo. Cuando las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, encontraron miles de cuerpos sin enterrar y a miles más de prisioneros al borde de la muerte. Entre los guardias de las SS capturados por los británicos estaba Johanna Bormann, quien, al igual que muchos de sus colegas, no intentó huir. Los británicos rápidamente arrestaron a los guardias responsables de las atrocidades en el campo y Bormann fue arrestada y retenida para su juicio. Durante los juicios de Belsen, Bormann fue confrontada con la magnitud total de sus crímenes. Los sobrevivientes dieron testimonio sobre el terror que había infligido con su perro, relatando las muertes y heridas que resultaron de sus brutales métodos. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Bormann mostró poco arrepentimiento durante el juicio. Alegó que solo había estado siguiendo órdenes, una defensa comúnmente utilizada por los criminales de guerra nazis. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes dejaron claro que Bormann había ido mucho más allá de lo que se requería en su papel como guardia. Había elegido activamente usar a su perro como un arma y disfrutaba del sufrimiento que causaba. En diciembre de 1945,
Johanna Bormann fue sentenciada a muerte por su papel en las atrocidades de Auschwitz y Bergen-Belsen. El 13 de diciembre de 1945 fue ejecutada por ahorcamiento junto a varias otras guardias femeninas, incluida Irma Grese. Capítulo 8. La cocina del horror. El brutal control de Ilse Forster sobre la comida y la hambruna en Bergen-Belsen. Ilse Forster puede que no haya sido tan físicamente violenta como algunas de las otras guardias femeninas en los campos de concentración nazis, pero encontró su propia manera única de esparcir crueldad y terror. Conocida por su papel en las cocinas de Bergen-Belsen, Forster usó su poder sobre la comida como un arma, utilizándola para castigar y controlar a los prisioneros que ya sufrían de una extrema hambruna. En las horribles condiciones de Bergen-Belsen, donde la comida era escasa y las enfermedades abundaban, el control de Forster sobre las cocinas del campo le otorgaba un enorme poder sobre las vidas de los prisioneros. No dudó en usar este poder para infligir más sufrimiento a aquellos que ya estaban al borde de la muerte. Ilse Forster comenzó su trabajo en los campos de concentración hacia el final de la guerra, cuando el régimen nazi se apresuraba a llenar vacantes en su personal. No tenía ninguna formación formal en las SS ni antecedentes en ningún tipo de trabajo militar o policial. En cambio, fue atraída al sistema de campos para administrar una cocina, donde rápidamente se hizo infame por su crueldad. En Bergen-Belsen fue puesta a cargo de la distribución de alimentos en el campo, un papel especialmente importante dada la desesperante situación. La comida ya era insuficiente, con miles de prisioneros muriendo de hambre. En este ambiente, Forster vio una oportunidad para ejercer su autoridad de la manera más brutal y sádica posible. El papel de Forster en las cocinas significaba que tenía el control directo sobre las raciones entregadas a los prisioneros. Aparte de que la comida era insuficiente, a menudo estaba podrida o contaminada, lo que añadía más miseria a aquellos que se veían obligados a consumirla. Pero Forster fue más allá de simplemente supervisar la distribución de mala comida. Retenía activamente el alimento de los prisioneros, disfrutando del poder que tenía sobre sus vidas. Los sobrevivientes recordaban cómo se quedaba observando mientras los prisioneros rogaban por restos adicionales, mirando cómo peleaban por las pocas papas podridas o las cortezas de pan que les daban. Parecía disfrutar viendo su desesperación, con su crueldad completamente a la vista. Uno de los aspectos más horribles del control de Forster sobre la comida era su tendencia a golpear a los prisioneros que intentaban robar de las cocinas. En Bergen-Belsen, donde el hambre era una realidad diaria, muchos prisioneros arriesgaban sus vidas intentando robar comida de la cocina. Sin embargo, Forster era despiadada en su respuesta a estos intentos. Armada con un palo o una porra de goma, golpeaba sin piedad a cualquiera que fuera sorprendido tratando de tomar comida. Los sobrevivientes describieron cómo Forster arrastraba a los prisioneros a una sala al lado de la cocina, donde los golpeaba con brutalidad, dejándolos ensangrentados y destrozados. Algunos de los prisioneros nunca se recuperaron de esas golpizas, ya que sus cuerpos estaban demasiado debilitados por el hambre para soportar la violencia. Pero eso no es todo. Su crueldad también se extendía al tormento psicológico que infligía a los prisioneros hambrientos. Los provocaba, haciendo comentarios sobre la cantidad de comida que había para el personal de las SS mientras los prisioneros se quedaban muriendo de hambre. Disfrutaba viendo el sufrimiento de los prisioneros, sabiendo que tenía la llave para su supervivencia y que podía retenerla a su voluntad. Incluso entre las otras guardias de las SS en Bergen-Belsen, el comportamiento de Forster era considerado extremo. Sus compañeros guardias testificaron en su juicio que la habían visto golpear a los prisioneros en exceso, y una guardia incluso afirmó que Forster había presumido de atrapar a un grupo de prisioneros robando azúcar y de haberles dado una buena paliza en respuesta. Este comportamiento sádico era bien conocido entre los prisioneros que vivían con el temor constante de su ira. La reputación de Forster como la cocinera despiadada se convirtió en una de las muchas pesadillas que los prisioneros enfrentaban a diario en el campo. A medida que la guerra llegaba a su fin y el régimen nazi comenzaba a desmoronarse, Forster continuó su reinado de terror en las cocinas. Incluso en los últimos días antes de que el campo fuera liberado por las fuerzas británicas, no mostraba señales de arrepentimiento.
Cuando Bergen-Belsen fue finalmente liberado en abril de 1945, la verdadera magnitud de los horrores que habían ocurrido allí salió a la luz. El campo era una escena de devastación total, con miles de cuerpos esqueléticos yacen sin enterrar, y los sobrevivientes apenas se aferraban a la vida, muchos de ellos demasiado débiles para ponerse de pie. Entre el personal del campo capturado por los británicos estaba Ilse Forster, cuyas acciones en la cocina habían contribuido a la hambruna y el sufrimiento de innumerables prisioneros. Durante su juicio en los juicios de Belsen, se expuso el papel de Forster en el campo. Los sobrevivientes testificaron sobre las golpizas que había administrado y la comida que había retenido, relatando la crueldad que había mostrado en las cocinas. Un sobreviviente contó al tribunal cómo Forster había golpeado a una joven hasta la muerte con sus propias manos tras atraparla tratando de robar un pedazo de pan. Otro testigo describió el tormento psicológico que Forster infligía al burlarse de los prisioneros con comida, solo para arrebatársela en el último momento. A pesar de las pruebas en su contra, Ilse Forster no recibió la pena de muerte por sus crímenes. En cambio, fue sentenciada a 10 años de prisión, una sentencia relativamente indulgente dada la gravedad del sufrimiento que había causado. Esta indulgencia probablemente se debió al hecho de que no había estado involucrada directamente en las matanzas masivas que tuvieron lugar en otras partes del campo, como en las cámaras de gas. Sin embargo, muchos sobrevivientes quedaron indignados por la sentencia, sintiendo que no se había hecho justicia plenamente por las vidas que había destruido. Forster cumplió solo una parte de su condena, siendo liberada en 1951, después de solo 6 años en prisión. Se sabe poco sobre su vida después de su liberación, ya que evitó la atención pública por el resto de sus días. Ilse Forster puede que haya trabajado en las cocinas en lugar de en las líneas frontales de los asesinatos en masa, pero su papel en el sufrimiento en Bergen-Belsen no fue menos significativo. A través de su control sobre la comida, tenía en sus manos el poder de la vida y la muerte, y usó ese poder para castigar, atormentar y matar.